¿Por qué celebramos a María como Madre de la Iglesia? Tomado de EWTN. Las raíces teológicas de este título se remontan a la Iglesia primitiva. Los padres de la Iglesia, obispos santos y estudiosos de los primeros siglos, hablaban a menudo de María como la nueva Eva. Así como la mujer Eva fue la madre de todos los vivientes, Génesis 3:20, la mujer María fue la madre de todos los que viven en Cristo. En Apocalipsis 12:17, San Juan dice que la descendencia de esta mujer es los que guardan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús. La popularidad de la expresión específica Madre de la Iglesia creció especialmente en los siglos XX y XXI. En 2018, el Papa Francisco agregó un día festivo con este título para el lunes siguiente a la solemnidad de Pentecostés, considerado el cumpleaños de la Iglesia. ¿Qué significa Madre de la Iglesia? El Papa San Juan Pablo II dijo: el título Madre de la Iglesia refleja la profunda convicción de los fieles cristianos, que ven en María no solo a la Madre de la persona de Cristo, sino también de los fieles. La que es reconocida como Madre de la Salvación, de la vida y de la gracia, Madre de los salvados y Madre de los vivos, es justamente proclamada Madre de la Iglesia. ¿Qué día de fiesta es el lunes después de Pentecostés? El Memorial de María, Madre de la Iglesia, se celebra el lunes después de Pentecostés. El domingo de Pentecostés, celebramos el cumpleaños de la Iglesia, y en el Memorial de María, Madre de la Iglesia, los católicos celebran el hecho de que María, como Madre de nuestro Señor, está intrínsecamente vinculada a la Iglesia como su madre. ¿Qué significa Mater Ecclesiae? Mater Ecclesiae en latín significa Madre de la Iglesia. Se encuentra el título Madre de la Iglesia en la Biblia. El título Madre de la Iglesia no se encuentra en la Sagrada Escritura, pero el Papa San Juan Pablo II cubrió varias formas en las que la Biblia alude a este título. Aunque el título Madre de la Iglesia se le atribuyó a María solo recientemente, expresa la relación maternal de la Santísima Virgen con la Iglesia, como ya se muestra en varios textos del Nuevo Testamento. Desde la Anunciación, María fue llamada a dar su consentimiento para la llegada del reino mesiánico, que se produciría con la formación de la Iglesia. Cuando en Caná María pidió al Hijo que ejerciera su poder mesiánico, hizo una contribución fundamental a la implantación de la fe en la primera comunidad de discípulos, y colaboró en la iniciación del reino de Dios, que tiene su semilla y comienzo en la Iglesia. Lumen Gentium, número 5. En el Calvario, María se unió al sacrificio de su Hijo e hizo su propia contribución materna a la obra de la salvación, que tomó la forma de los dolores de parto, el nacimiento de la nueva humanidad. Al dirigir las palabras mujer, ahí tienes a tu Hijo a María, el crucificado proclama su maternidad no solo en relación con el apóstol Juan, sino también con cada discípulo. El mismo evangelista, al decir que Jesús tuvo que morir acento a acento para reunir en uno a los hijos de Dios que están dispersos, Juan 11:52, indica el nacimiento de la Iglesia como fruto del sacrificio redentor con el que María está asociada maternalmente. El evangelista San Lucas menciona la presencia de la Madre de Jesús en la primera comunidad de Jerusalén, Hechos 1:14. De esta manera destaca el papel maternal de María en la Iglesia recién nacida, comparándolo con su papel en el nacimiento del Redentor. La dimensión materna se convierte así en un elemento fundamental de la relación de María con el nuevo pueblo de los redimidos. Audiencia General, 17 de septiembre de 1997. ¿Cómo se convirtió María en Madre de la Iglesia? El Padre eligió a María de entre todas las mujeres para ser la madre, según la naturaleza humana, de su divino Hijo. Como es Madre de Cristo en el orden natural, es también la madre de su cuerpo místico, la Iglesia, de la cual Él es la cabeza en el orden de la gracia. En el libro de Hebreos 2:9-13, el autor deja en claro que Jesús es nuestro hermano. Vemos a Jesús, que por un tiempo fue hecho menor que los ángeles, coronado de gloria y honra a causa del sufrimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien y por quien existen todas las cosas, al llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionara mediante el sufrimiento al pionero de su salvación. Porque el que santifica y los que son santificados tienen un solo origen. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y de nuevo, confiaré en él. Y nuevamente, aquí estoy, y los hijos que Dios me ha dado. Dado que Jesús es nuestro hermano y María es su madre, se deduce que María también es nuestra madre. Finalmente, cuando Jesús estaba en la cruz, vemos el tierno momento en que le dio a María al apóstol Juan. En el Evangelio de Juan 19:26-27, leemos:
Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba que estaban cerca, dijo a su madre: «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y a partir de esa hora el discípulo la llevó a su propia casa. Así, la tradición de la Iglesia, procedente de los apóstoles, nos enseña a comprender que el Señor confiaba todos sus discípulos a María, en la persona de San Juan. ¿Cuál es el papel de la Virgen María en la Iglesia? El Catecismo de la Iglesia Católica, párrafos 964 a 965, nos enseña: el papel de María en la Iglesia es inseparable de su unión con Cristo y fluye directamente de ella. Esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde la concepción virginal de Cristo hasta su muerte, se manifiesta sobre todo en la hora de su pasión. Así la Santísima Virgen avanzó en su peregrinaje de fe, y perseveró fielmente en su unión con su Hijo hasta la cruz. Allí permaneció, de acuerdo con el plan divino, soportando con su Hijo unigénito la intensidad de su sufrimiento, uniéndose a su sacrificio en el corazón de su madre y consintiendo amorosamente en la inmolación de esta víctima, nacida de ella, para ser entregada por el mismo Cristo Jesús agonizante en la cruz, como madre de su discípulo, con estas palabras: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después de la ascensión de su Hijo, María ayudó a los comienzos de la Iglesia con sus oraciones. En su asociación con los apóstoles y varias mujeres, también vemos a María en sus oraciones implorando el don del Espíritu, que ya la había eclipsado en la Anunciación. Además, el Papa San Pablo VI, en el Credo del Pueblo de Dios, dijo lo siguiente: «Unida por un vínculo estrecho e indisoluble a los misterios de la Encarnación y la Redención, la Santísima Virgen, la Inmaculada, fue al final de su vida terrena elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial y comparada con su Hijo resucitado en anticipación de la suerte futura de todos los justos. Y creemos que la Santísima Madre de Dios, la nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo su papel maternal con respecto a los miembros de Cristo, cooperando con el nacimiento y crecimiento de la vida divina en las almas de los redimidos».